emocionada. Voy a tratar un tema que a mí me parece fabuloso. Ya lo vieron ahí, voy a tocar el tema de la ira. Y me emociona porque es una de esas emociones difíciles de entender. Es una de las que están más difamadas, de las que tienen peor reputación. Yo creo que incluso más que Piqué. En el caso de la ira, normalmente la confunden con otra emoción que sería la violencia. Y la verdad es que no, son completamente distintas. Si bien una antecede a la otra, no son iguales. La ira tiene una naturaleza más tranquila, calmada. Es una alerta, un aviso, un no pases, no cruces la valla porque puede haber consecuencias. Esta emoción es una que nos ha acompañado desde los inicios de los tiempos, de esas primarias. Y yo creo que precisamente por eso deberíamos de detenernos un poco y ponernos a pensar cuál es la utilidad, porque estas emociones primarias no están ahí de forma gratuita, están porque nos sirvieron de algo. Y en el caso de la ira, bueno, ahora vamos a ver en qué nos sirvieron. Antes de ir al famosísimo, delicioso y exquisito contexto, voy a darles una lista de cuáles serían los detonantes que tenemos para la ira. Tenemos tres tipos, a diferencia del miedo, que nada más eran dos, que era el peligro y la amenaza. Aquí vamos a tener varios, muchitos. No los voy a tocar todos porque no nos daría tiempo de hacerlo, así que voy a tocar algunos que se van a combinar junto con el tema que ya habíamos visto del miedo para que nos podamos dar una idea de cómo es su naturaleza. Así que les voy a poner aquí la lista para que la vean. Ok, aquí ya tenemos la lista. Tenemos tres categorías, las físicas, externas e internas. En las físicas tenemos dolor, malestar, hambre o sed, fatiga o agotamiento. En las externas tenemos bloqueo de objetivos o frustración, ser tratado injustamente y respetuosamente, ser amenazado o atacado, sentirse impotente o fuera de control, tráfico, ruido u otros factores estresantes ambientales. En las internas, que son nuestras, y aquí hay que pensar un poquito en lo mismo que sucedía en la anterior, es decir, está en nuestra cabecita. Diálogos internos o creencias negativas, rumiar o insistir en eventos o experiencias negativas, amenazas percibidas a la propia autoestima o identidad, amenazas percibidas a los valores o creencias de uno. Si se dan cuenta, igual que con el miedo, tenemos esta parte que podríamos, y sí, yo creo que sí podemos controlar, que es la que nos creamos aquí, en nuestra cabecita. Ahora sí, vámonos al contexto, a lo jugosito. Bien, si recuerdan en el video anterior hablé sobre estos guapísimos homos, estos primeros hombres que habitaron nuestro planeta y que nos han hecho ser lo que somos en cierta medida. Bien, una de las cosas que era primordial para ellos era el alimento. Ellos tenían que recorrer larguísimas distancias para poder encontrar alguna presa, para cazarla, para encontrar refugio. Obviamente, la parte que les mencioné de las molestias físicas como el hambre, sed y otras tantas creo que se justifican. Es decir, quizá era una manera en que ellos le avisaban a los otros miembros de su tribu que estaban molestos, y yo creo que ellos perfectamente lo entendían. Aunque no lo dijeran con palabras, era bastante notorio el ir caminando iracundo. Quizá también sirvió para ese momento en que alguien de esa tribu de cazadores no ejercía bien su rol, se equivocaba o tenía alguna torpeza o simplemente no quería hacer o participar dentro de las labores,
obviamente que el resto de la tribu se iba a molestar, iba a ponerle una cara de no me caes bien, por lo menos. Pero seguramente lo más frecuente fue que fue la ira, la expresión de la ira para poner este orden. Y así lo dicen los evolucionistas, que igual que los animales, nosotros entendimos también ese lenguaje tan claro. Voy a leerles un texto de uno de mis autores favoritos, que es Franz Wald, un biólogo, zoólogo, etnólogo, psicólogo, un hombre muy preparado sin duda. Él yo creo que nos va a aclarar bastantes cosas que suceden con esta confusión de la ira. Él dice, la primera emoción animal estudiada, la única que interesaba a los biólogos en los años 60 y 70, fue la agresión. En aquellos tiempos, cualquier debate sobre la evolución humana se reducía al instinto agresivo. Sin mencionar las emociones per se, los biólogos definieron el comportamiento agresivo como aquel que daña o intenta dañar a miembros de la misma especie. Aquí pongan atención por lo que sigue. Es bastante importante y nos muestra básicamente la pauta de por qué se sataniza la ira. Bien, continúo. Como siempre, el foco se puso en el resultado. Énfasis en resultado. Pero detrás de cada agresión había una emoción obvia, conocida como ira o rabia en el caso humano, que también impulsa el antagonismo animal. Sus manifestaciones corporales son las mismas en muchas especies, como por ejemplo sonidos amenazantes de tono bajo, gruñidos, rugidos, bramidos. Estos sonidos están asociados al tamaño corporal. Cuanto más larga es la laringe del animal, más grave el sonido. La ira suele venir provocada por objetivos frustrados o por desafíos al rango o el territorio. Mostrar ira es una forma común de obtener lo que se quiere y defender lo que se tiene. Mostramos ira para hacernos oír. Luego, enterramos el hacha de guerra con ayuda de un beso y unas caricias. Otros primates hacen lo mismo para proteger sus vínculos de los efectos erosivos del conflicto. Se besan y se acicalan mutuamente después de las peleas. Para ellos, también resulta más fácil reconciliarse con los más cercanos. Aquí es cuando dicen que la confianza pesta. Y sí. Bueno, esa yo creo que fue la parte de nuestros antepasados. Ahora me faltaría explicarles cómo funciona en nuestro cerebro, que no es muy larga la explicación, es básicamente igual que con el miedo. La amígdala tiene el estímulo y como siempre manda todos los mensajes, las señales, y obviamente aparecen esas hormonas que ya teníamos durante el miedo, que es la adrenalina, cortisol, entre otras. La diferencia aquí quizá está en la parte reactiva, en la parte física y quizá solo en algunas cositas como en el color. Nos ponemos blancos de miedo, pero nos ponemos rojos de ira. Quizá, y es aquí en donde digo que hay una diferencia y donde realmente nuestro cerebro puede hacer la diferencia, es en el ritmo cardíaco y también en la frecuencia de nuestra respiración. Es distinta, ¿ok? En la ira va a tomar más tiempo, se va a esforzar más por la respiración. Y esto sucede porque dentro de este proceso entra una estrella, un actor o actriz principal al que le vamos a llamar la corteza prefrontal. Es el área del cerebro que controla el razonamiento, el juicio, que nos ayuda al razonamiento antes de actuar. Si no fuera por la corteza prefrontal, ay, creo que básicamente no existiríamos, porque ella detiene todo. De ahí la respiración. No sé si han dado cuenta que cuando alguien está muy molesto, muy enojado y tiene toda esta ira a pronto de hacer erupción, les pasa algo aquí en las aletas de la nariz, es decir, se expanden. Bueno, ahorita como no estoy enojada, pues no
no tienen la misma función, pero básicamente se expanden igual que otros animales que no sé si los han visto, por ejemplo los toros que bufan y la nariz se extiende. Bien, otro detalle que a mí personalmente es el que me parece más interesante, más jugoso y de donde se le puede sacar más, es el del contexto histórico. Para esto nos vamos a tener que remontar a muchísimo tiempo atrás, no tanto como con los homos, pero sí tantito cerca por ahí. Eh, Voy a ponerles un mapa para que lo puedan visualizar y se puedan dar una idea de lo que les estoy hablando. Ok, ahí está. Este mapa es una representación de lo que serían hace 100.000 a 500 años antes de Cristo. Todo esto que pueden ver en color lila serían todas esas tribus y pequeños grupos a los que en algún momento les llamamos Mesopotamia, que en realidad Mesopotamia no fue como tal una civilización, más bien toda esta área que les estoy mostrando, que estaba ocupada por las tribus que les digo, que básicamente eran acadios, sumerios, arameos. Como pueden ver en el mapa también tenemos a los babilónicos, a los arameos, a los neoititas, en fin, tenemos aquí incluso a los de la tribu de Abraham en esta parte de Ur que les estoy señalando. También tenemos aquí a los caldeos, a los elamitas, en fin, toda esta zona estaba ocupada por ellos. Cada uno tenía su forma y su visión de vida, su propia religión, que eventualmente todas se vieron influenciadas incluso en el lenguaje. En algún momento peleaban unas con otras y se cambiaban los sistemas de gobierno, en fin, todo ese mundo, toda esa zona que ven ahí es básicamente desde el inicio fue un conflicto que si tratamos de verlo desde un lado positivo, gracias a ellos podemos disfrutar de muchas cosas como la rueda. Ellos inventaron la rueda, las matemáticas, la astronomía, la medicina, el arado, la metalurgia. El teorema de Pitágoras, de hecho, es de ellos, no pertenece a Pitágoras. La destilación, la cerveza, fueron los primeros que hicieron la cerveza. Después se perdió y bueno, luego ya se recuperó, en fin, historia larga. Su invento o su creación más importante definitivamente fue la escritura. Y es de ahí de donde nace todo y donde podemos saber que se expande en cierta forma lo que nosotros ahora creemos y entendemos de muchas de esas emociones y también de la visión que compartimos en general con el mundo occidental. Les voy a poner otra tablita para que lo puedan visualizar. Bien, Mesopotamia, Sumeria y todos estos pueblos que voy a llamar sumerios por cuestiones prácticas, descubren la escritura más o menos en el 2100 a.C. en comparación con el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que sería en el 1500 a.C. En Sumeria se tiene como uno de los mayores legados el poema de Gilgamesh y el poema de Atrahasis, que básicamente son poemas en donde se describe el génesis que nosotros conocemos en la Biblia, la creación del hombre por medio de los dioses. También viene del barro, también está ahí el diluvio y tenemos por ahí también a un sujeto que se llama Unapishtim, que fue inmortal. En el caso del Antiguo Testamento no, ahí se llamaba Noé y solamente fue el elegido por Dios. Ok, aquí es importante estas dos palabras que les he puesto. Está ti, que significa vida, y que en el Antiguo Testamento fue traducido de alguna manera como costilla. Ok, para los sumerios la mujer no había sido creada como
un accesorio o una parte más. Para ellos ella significaba vida. Quizá fue el orden, porque esta misma palabra ti podía significar costilla, la que hizo que en el Antiguo Testamento apareciera como que salimos de esta costilla cuando en realidad no fue así. No quiero ser mal pensada y pensar en cosas misóginas y demás, porque pues, eso no pasaba. En fin, otra palabra que es bastante interesante ahí de ver es palahu. Y es sumamente importante y quiero que la piensen, la mediten y la reconsideren muchísimo, porque de ahí viene no solamente el tema anterior que ya tocamos, que es el miedo, sino también este, porque también uno de los estímulos que tenemos para la ira es el miedo. Bien, Palahu significa respetar, honrar y venerar en acadio, ¿ok? Que era una de estas tribus de este lugar. Bien, pero también significa miedo. Y es depende en dónde lo pongas que también tiene esa concepción. Si se acuerdan, todos los dioses, todos los gobernantes, eran a los que les teníamos miedo porque básicamente eran ellos los que controlaban nuestro destino. Los que podían acabar de un chasquido con todo nuestro mundo. Y así se demuestra en los libros que ya conocemos como la Biblia, pero también en el poema de Atrahasis, también describe el diluvio universal. Así que si se pueden dar cuenta, estas concepciones las tenemos arrastradas desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra cosa y ya nada más como pura curiosidad, el código de Hammurabi se dice que le fue dado a Hammurabi como por Marduk, este dios. Y en el caso de los 10 mandamientos ya sabemos que le fueron dados a Moisés por Yahvé. Aquí las preguntas obligadas que salen después de saber esto es, ¿solamente los dioses y los gobernantes o cualquier otro ser humano que tenga poder y autoridad es capaz de sentir ira? ¿Por qué nosotros no somos viables y por qué nosotros solamente podemos sentir violencia? Porque si se dan cuenta en estos textos, algo que es bien contundente y que también después podemos observar en el mundo helénico y los mundos que le siguen, el romano, incluso la Edad Media, en fin, vayan recorriendo toda la historia. Dios y los reyes gobernantes eran los únicos que podían sentir ira, los que aplicaban los castigos. En el caso de los sumerios era a través de desastres naturales, igual que con la tribu de Abraham, pero también había una influencia en las enfermedades mentales, en las físicas, no todas, claro está. Así que ellos sí podían sentir ira. ¿Y nosotros? ¿Por qué nosotros estamos reducidos a ser animales violentos, sangrientos? No creo que sea algo justo, porque al final del día, exceptuando a los dioses, claro está, y el respeto que lleva cada uno, todos somos iguales. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Bueno, aquí hay un par de razones que vamos a tener que considerar. Una de ellas es la siguiente visión que se le dio a la ira. Y esta la tenemos básicamente por la interpretación teológica que se tiene de la Biblia, que sería que tenemos una ira buena y una ira mala, por decirlo de alguna forma. La ira buena es la emoción que sientes ante el pecado, la injusticia y lo malo. Mientras que la negativa es cuando esta emoción nos lleva a tomar venganza, a ser maliciosos, a inventar cosas sobre el otro. Y yo creo que no está igual, muy alejada que digamos de la realidad. Para poner un ejemplo de todo esto que estoy diciendo y hacer una diferencia
entre sujetos, es decir, aquellos que están arriba y nosotros que estamos abajo. Esta era la diosa esposa de Zeus, que básicamente todo el tiempo estaba con ira. Se vengó de todas las amantes y los hijos de las amantes de su esposo. Tenemos a Jerjes, que seguro lo recuerdan de esta película de 300 con los espartanos y todo lo demás. Bueno, él se supone que en un ataque de ira, en un momento de ira, decidió ir con todos sus ejércitos a cobrar venganza por lo que les habían hecho anteriormente. Tenemos también a Atila, que enojado, molesto, con ira, obviamente no de manera violenta, pero fue este desprecio que hizo el emperador romano al no concederle la mano de su hermana, lo que le hizo destruir y invadir. Bien, creo que ejemplos sobran. La ira surge y puede detonarse como amenaza si percibimos que el ataque o la amenaza fue de una manera premeditada, intencional, inevitable o injustificada. Las valoraciones dependen de cada uno de nosotros y si han sido de esa forma o no. Ahí es en donde tenemos que utilizar nuestro criterio, esa corteza prefrontal, y dejarnos de imaginar cosas que no existen si no tenemos evidencia, como en el caso del miedo. Bien, la faceta positiva de la ira sin duda es la lucha social. Esa emoción, ese impulso que da la ira, porque también de eso sirve la ira, para eso estuvo también diseñada, para buscar esa justicia, para que tuviéramos toda esa fuerza y arranque, que a diferencia del miedo es momentáneo, en la ira no, la ira tiene un tiempo de vida más extenso, se puede prolongar, que en una forma dañina causa la venganza, porque ahí está rumbeándonos la cabeza. Pues bueno, en su acepción positiva, ella es la que ha hecho posible la Revolución Francesa, la independencia de todas estas naciones que fueron invadidas, las luchas sindicales, Malcolm X, Martin Luther King. La realidad es que todo esto sucedió y seguirá sucediendo si la ira no es escuchada, porque la ira advierte. Quiero insistir en esto. La ira es el aviso, el que te dice, si no pones atención, si cruzas esa línea, algo va a suceder. Es una emoción demasiado humana, demasiado real, constructiva, porque no llega a ese punto en donde destruye vidas. En cambio, la violencia sí. Y la violencia puede manifestarse de muchas maneras. Probablemente ya no estamos en ese punto, en esas sociedades en donde todo se arreglaba con golpes, con armas, con cuchillos y demás, porque ya no estamos en esa época, ¿verdad? Ahora la violencia es más social. De alguna manera han cambiado las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida, o si no lo han vivido, eventualmente no se preocupen, les va a suceder. Ojalá no, ¿verdad? Pero a todos nos pasa, es inevitable. Estas personas que mencionaba, que descalifican, que ponen trabas, que obstaculizan, que tratan de hacer este chismorreo violento, difamar, en fin, todas estas cosas negativas que hablan los teólogos que tiene como consecuencia el sentir la ira. Yo no lo veo como ira, como ya les dije, lo veo como violencia. Y estas personas ejercen esta violencia por alguna razón. Cuando conocemos las emociones, por lo menos estas dos de las que ya les he hablado, yo creo que tenemos que hacernos varias preguntas. Y la principal, para mí al menos, es ¿a qué le tiene miedo? Y escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo me tiene miedo
¿Te tiene miedo? No, estoy diciendo tiene miedo. El miedo, si se recuerdan, es una cosa muy íntima, muy personal. Y cada uno lo toma y le tiene ese temor a cosas muy específicas y muy especiales. Cosas que ha maquinado y ha generado en su cabeza. No es a nosotros, no es a ti, a mí, al vecino o a cualquier otra persona que desapareció. No, ese miedo es la representación de algo y él está atacando eso. Entonces, ¿qué nos puede decir? Quizá que es más vulnerable de lo que creíamos. Porque seamos realistas, muchas de estas personas combaten fantasmas, un montón de cosas imaginarias, pensando que alguien les va a quitar su pastel, que van a dejar de ser los más famosos, más importantes, más inteligentes, atractivos, siempre creyendo que alguien les va a quitar un puesto o un algo. Siempre hay alguien más atractivo, más inteligente, con mayores posibilidades, recursos, depende el escalón en donde estés. Es inevitable, siempre va a haber alguien que sea mejor. Así que, de verdad somos tan absurdos. En fin, eh, no toco otros temas como la violencia doméstica, porque básicamente, como yo ya les dije, no soy terapeuta. Ese tipo de temas son delicados y tienen una profundidad en la que yo no me siento con la autoridad para tocarlos. Insisto, no soy terapeuta. Soy mercadóloga. Y si en algo me he ocupado es en entender las emociones, en resolver las consecuencias que tienen. Ni se imaginan lo que implica la ira en servicio al cliente. Es un tema que se puede diseccionar de maneras bastante interesantes, pero lo voy a dejar hasta aquí porque tiene vínculo con otras más que debemos de seguir avanzando. Ya para terminar, quiero regalarles una palabra, una que a mí me parece que tendríamos que replantearnos, reconsiderar, repensar y reescenificar. Y esa palabra es respeto, que básicamente es el reconocimiento y aprecio a una persona o cosa. No podemos apreciar lo que no conocemos. Traducida de latín es atención, consideración. En algún momento significó mirar de nuevo. Miremos de nuevo. A lo mejor es la respuesta. Ahora sí, ya para concluir, como dije en el primer video, yo vengo a compartirles, a invitarlos a tener preguntas, a que nos liberemos un poco. Si a alguien le molestó o le causó ira mis datos históricos o mis referencias bibliográficas, ¿qué les digo? Yo no inventé el mundo. Cuando llegué aquí ya estaba así. Los leo hasta el próximo video. Tengan bonitos días. Vuelvan a mirar.